Hola, muy buenos días para todos. Soy Rubén Darío Calixto Morales, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santo Tomás. Y a ustedes traemos el día de hoy para el curso de titulación de la Facultad de Arquitectura, Instituto de Enseñanza Superior Alfonso Cravioto, los principios bioclimáticos de diseño urbano. Cuando estamos hablando de diseño urbano y de espacio público, entendemos el espacio público como ese territorio o espacio donde todos tienen derecho a permanecer y a circular libremente. Es ese escenario en donde todos, independientemente de la condición socioeconómica o de la condición de educación, pues podemos permanecer libremente sobre un espacio y por lo tanto disfrutarlo. Ese espacio, por lo tanto, empieza a ser vulnerable en el sentido en que los valores culturales, paisajísticos e históricos puedan perfectamente considerarse para el planteamiento de un proyecto de espacio público. Nosotros vemos cómo oficinas de arquitectura y de diseño de otras partes del mundo participan y ganan incluso concursos en otros lugares diferentes a los que ellos se desenvuelven y vemos cómo en México seguramente o en Colombia muchos de esas oficinas de arquitectos pues ganan proyectos sin tener precisamente estos tipos de valores culturales, paisajísticos e históricos. Y ahí es donde hacemos énfasis en la vulnerabilidad del espacio público en la medida en que no se tengan en cuenta precisamente este tipo de condiciones, ¿cierto? Cuando hablamos de un espacio público bioclimático, por lo tanto, estamos hablando de un escenario que permitiría o que debería generar algún tipo de control para el confort, ¿cierto? Para la comodidad de las personas. Con eso, nosotros podemos entender precisamente que el espacio público bioclimático y el diseño urbano bioclimático, por lo tanto, generan esa condición de confort al exterior del espacio, ¿cierto? Y hace que la ciudad empiece a considerarse como más sustentable o sostenible. En las imágenes que ven en pantalla, estamos haciendo referencia a dos proyectos, uno en Rosario, en Argentina, y otro en Colombia, en la ciudad de Tunja. Estos edificios son edificios que cuentan con una certificación internacional de sostenibilidad. Eso hace que el elemento arquitectónico sea resaltado a nivel internacional por muchos de los patrones que tiene la certificación internacional LEED en términos de adecuación cultural, en términos de una respuesta al entorno inmediato, en términos bioclimáticos, en términos de todo el proceso de diseño desde su etapa de planeación, ejecución y después la evaluación post-ocupación, que es cuando el constructor y el diseñador hacen encuestas después de unos meses o años de que ya esté el elemento construido y puedan tomar información relevante de las personas que ocupan ese lugar para determinar si son o están en comodidad térmica, acústica, lumínica, si la respuesta del proyecto al entorno fue la adecuada o no, ¿cierto? Pero no solamente los edificios de estos que ustedes ven en pantalla son o pueden considerarse parte de un desarrollo urbano sostenible, porque estos edificios solamente se desenvuelven a nivel interno. Sí, tienen una respuesta inmediata al entorno, pero el edificio eh, solamente presenta parámetros de sostenibilidad a nivel interior. Y eso no quiere decir que una ciudad con muchos o pocos edificios diseñados o categorizados con una certificación internacional no quiere decir que el desarrollo urbano sea sostenible. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar eh, este tipo de desarrollos precisamente para que sean bien planteados y bien desarrollados y que puedan generar una calidad de vida para todos los habitantes de la ciudad. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en cuenta o deberíamos tener en cuenta adicionalmente la ubicación geográfica, toda la condición topográfica, el contexto y las costumbres mismas. Y aquí algo que es fundamental es precisamente la participación comunitaria o participación ciudadana
para que esos diseños urbanos sostenibles sean precisamente sostenibles en el sentido en el que la gente pueda entrar a participar y a partir de las necesidades específicas, pues los planeadores o desarrolladores urbanos puedan precisamente resolver a esa necesidad o necesidades de una comunidad con la interpretación de esas necesidades. Cuando estamos hablando de un diseño urbano sostenible y de los principios que deberíamos incorporar, el diagnóstico de la estructura urbana es importantísimo porque nosotros vamos a considerar y vamos a entender que la estructura ecológica o a la estructura ambiental, bosques, ríos, quebradas, senderos naturales, la fauna y la flora y las dimensiones hacen que la estructura ecológica se caracterice en principal o en secundaria. La secundaria son esos desarrollos urbanísticos que implementan fitotectura y elementos paisajísticos que le aportan a la ciudad y al proyecto precisamente esos parámetros ambientales. Entonces, el diagnóstico de la estructura ecológica debe desarrollarse y debe hacerse, planearse para potencializar la estructura ecológica principal o verse revalorada a partir de lo que significa esa estructura ecológica secundaria de acuerdo a la calidad ambiental con el que se desarrolla un proyecto urbanístico. Unos principios que nosotros vamos a tener que considerar son precisamente el tema de asoleación, todo lo relacionado a la incidencia y protección solar, a la ventilación, aprovechamiento o protección de los vientos de acuerdo a las condiciones del clima, que vamos a ver unas generalidades, a la lluvia a partir precisamente de lo que puede llegar o no a generar dentro del elemento arquitectónico y como la respuesta urbana en el sentido del manejo de las aguas lluvias y en el confort de acuerdo a lo que implica toda la sensación térmica y de humedad relativa en un espacio. A nivel de asoleación, tenemos que entender precisamente cómo podemos controlar o permitir la incidencia del sol de acuerdo a la ubicación específica en la que nosotros estemos. Para determinar esto, debemos precisamente entender y comprender la trayectoria solar con el fin precisamente de amarrar el diseño urbano a toda la consideración de lo que implica la trayectoria solar. Y aquí los dos ejemplos. A la izquierda ven la carta solar, el recorrido solar de Tolancingo y a la derecha de Tunja. Tolancingo y Tunja tienen una particularidad y es que la incidencia solar es diferente y el clima también es diferente. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo un análisis de incidencia solar a nivel de lo que implica el proyecto urbano, pues debemos entender cuáles son las consideraciones de la incidencia solar para poder desarrollar un elemento urbano, un proyecto urbanístico, para entender precisamente cómo es la respuesta de toda la volumetría y los espacios públicos de acuerdo a a la particularidad de la incidencia solar, pero también muy importante de lo que pasa a nivel de las sombras. Un elemento sometido a una incidencia solar, su respuesta contraria hacia el costado contrario de donde está la incidencia es por lo tanto una huella de sombra. Y esa huella de sombra puede perfectamente generar un condicionamiento a los elementos arquitectónicos y urbanos y por lo tanto tiene que entrar a hacerse una consideración mucho mayor. Esta que ustedes ven acá es la carta solar de Tolancingo, en donde podemos identificar ciertas variaciones en cuanto a lo que implica, por ejemplo, Tunja frente a la incidencia solar. Acá, de acuerdo al norte, que lo pueden ver arriba, y al sur, al este y al oeste, podemos entender precisamente toda la trayectoria solar a lo largo del año. ¿Por qué es importante la carta solar? Para poder identificar a nivel anual lo que pasa de acuerdo a la incidencia solar y a la
huella de sombra, ¿cierto? Entonces entendemos precisamente qué pasa en los solsticios de junio y de diciembre, junio hacia el norte, diciembre hacia el sur, y de los equinoccios que ven, como lo ven en esta línea amarilla, que es el momento de la mitad del recorrido de la trayectoria del Sol en las épocas del 21 de marzo y del 21 de septiembre. Como parámetro de ventilación, como principio de diseño urbano, es precisamente la vegetación uno de los elementos que ayuda a controlar toda la incidencia de viento. Entonces, cuando nosotros sometemos un elemento arquitectónico a una fuerza de viento, pues podemos precisamente diseñar bajo el control del viento o el aprovechamiento del viento. Pero cuando estamos hablando de diseño urbano, vamos a tener en cuenta que no es solamente es un elemento sometido a, a esa ventilación, sino muchos elementos que puedan perfectamente estar sometidos a esa incidencia del viento y por lo tanto tenemos que entender que el elemento arquitectónico es un obstáculo en la trayectoria del viento. Por lo tanto, como lo ven en las imágenes, depende de la forma del elemento arquitectónico. Esto sumado a lo que implica un diseño urbano en donde las diferentes volumetrías van a empezar a cambiar, pero van a empezar a generar una respuesta directa de lo que implica no poder tener una condición de ventilación. Eso depende de la condición del clima, porque si es una ciudad fría, lo que yo intentaría es aislarme completamente del viento para no permitir que que la condición térmica disminuya y sí controlarla. Y ahora, si estamos en un clima cálido, pues obviamente poder entender la dirección del viento como una determinante que ingresa tanto al elemento arquitectónico como, como la permisividad de paso del viento a los demás elementos arquitectónicos que conforman precisamente un sector de ciudad. Estas son las rosas de viento para Tunja y para Tolancingo. Si ustedes ven, esta dirección de viento, que es la permanente de Tunja, viene desde el sureste en una sola dominancia, y en Tulancingo, precisamente desde el nororiente, norte y algunos vientos incidentes del sureste. Este, esta rosa de vientos lo que quiere es precisamente que ustedes sometan o tengan presente que la dirección del viento y el caudal, que son los colores, la gama de colores verdes que ustedes ven en pantalla, como por ejemplo en Tolancingo podemos ver que hay vientos de entre 5 y 12 kilómetros por hora, pero que alcanzan a estar sobre los 19 kilómetros por hora. Diferente a lo que pasa en Tunja, que nosotros tenemos unos vientos de entre 10 y 15 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, tanto el caudal, que es la velocidad y la fuerza de viento, de acuerdo a la velocidad, y la incidencia del viento por dirección. Ahora, si nos vamos a entender el otro principio del diseño, que es el clima, estas gráficas que ustedes ven acá son el clima directamente de Tolancingo. Vemos temperaturas medias y precipitaciones, la cantidad de precipitación, días de sol, velocidad de viento y temperaturas máximas a nivel de ejemplo, para que ustedes puedan someter a consideración el clima, entendiendo las diferentes relaciones o correlaciones que podrían llegar a aparecer. En la pantalla, en la temperatura, en la pantalla en la parte superior izquierda, donde están las temperaturas medias combinadas con las precipitaciones, pueden perfectamente empezar a ver las correlaciones directas que hay entre ciertas variables climáticas, ¿cierto? En esa primera gráfica ven cómo en el momento de mayores precipitaciones, la temperatura tiende a disminuir. Y si ven la cantidad de precipitación en la imagen de abajo, pueden ver cómo empiezan a haber más días, menos días secos en el momento en donde precisamente se presentan más precipitaciones. Ahora, si se genera por su cuenta un análisis en donde sobrepongan o superpongan
cada una de las variables climáticas unas con otras, temperatura versus precipitaciones, tipo de cielo versus temperatura, velocidad de viento versus cantidad de precipitación, o las que ustedes consideren, pueden perfectamente encontrar relaciones directas o indirectas, o eh, relaciones precisamente que van inversamente proporcionales a lo que a lo que se quiere, ¿cierto? Entonces, el clima empieza a ser una determinante importante. Tunja tiene estas determinantes en donde hay unas temperaturas no tan variables en algunos momentos del año, pero en el tema de precipitaciones pueden ver precisamente que hay unos picos máximos y mínimos, unos momentos del año de mayores lluvias, y puedo perfectamente entrar a categorizarlo o a entenderlo o a correlacionarlo directamente con las categorías de nubosidad. Entonces, cuando hay más posibilidades de precipitación es precisamente cuando hay mayores condiciones de cielos mayormente nublados. Y cuando está más seco, como en junio, que no hay tantas lluvias, es precisamente el que hay cielos mayormente despejados. Entonces, ahí deberían ustedes hacer esa correlación de variables climáticas. Ahora, cuando estamos hablando del principio de precipitaciones, por ejemplo, y de cómo diseñar, les traigo a colación este ejemplo que viene siendo de lo que pasa en Barranquilla, en Colombia. Resulta que el mapita que ustedes ven a la izquierda es las claves del manejo del agua, en donde yo tengo que entender, si no hago un estudio juicioso en el tema de las precipitaciones, pues puede perfectamente generar algún tipo de afectación, no solamente en un elemento arquitectónico, sino en toda la ciudad o en muchos de los sectores de la ciudad. En la gráfica ustedes ven precisamente aguas residuales por desechos de basuras, y lo que implica el no manejo de ese tipo de escorrentías, pues es precisamente lo que pueden ver en las imágenes de abajo, que los canales de agua, pues sometidos a un no control, pues genera precisamente taponamiento, estancamiento y las condiciones de inundación en los diferentes lugares de mayor riesgo por inundación. Entonces debemos precisamente entender que al entender la lluvia como un elemento que se interpreta y se considera en lo que implica el diseño urbano, pues deberían precisamente entrar a considerarse eh, topografías, las zonas de mayor sometidas o expuestas a mayores inundaciones, ¿cierto? El porcentaje de vulnerabilidad, y entender precisamente las posibles amenazas del suelo por posibles riesgos de deslizamiento, ¿cierto? Adicionalmente, entender la lluvia y de cómo controlarla en el diseño urbano, pues tendremos que entender qué significa el porcentaje de área vegetal o el porcentaje de área artificial impermeabilizada. Resulta que las ciudades no piensan en el porcentaje de área vegetal, y lo que hacen es tratar de generar una capa artificial en donde el agua no puede filtrarse a la tierra. Entonces siempre, o la tendencia es que siempre el área vegetal sea menor, y por lo tanto se generan este tipo de acciones que van en contra de los principios del diseño urbano, que es generar comodidad, ¿cierto? Entonces, la invitación también en el apartado de lluvias es que puedan entender esas condiciones de lluvia para el manejo y la disposición de sistemas. Este ejemplo, que es una de las bibliotecas más reconocidas en Colombia, en Bogotá, entiende precisamente esa condición de posibles lluvias y de cómo poder hacer las partes del elemento arquitectónico. En las imágenes de arriba, aéreas, ustedes ven precisamente un espejo de agua que bordea toda la biblioteca, pero en la siguiente imagen pequeña ustedes ven la secuencia del elemento arquitectónico con otros espacios públicos, y cómo todos estos escenarios que ustedes ven acá hacen parte específicamente del complejo del diseño de un elemento arquitectónico sometido a la respuesta de un contexto inmediato y de unas especificaciones de clima.
Entonces, si ustedes ven las imágenes de abajo, en donde están unas zonas eh, pensadas para que se inunden y sean parte del atractivo, es precisamente al entender que el elemento arquitectónico y urbano funcionan de la mano para que en la recolección de lluvias de las áreas artificiales impermeabilizadas puedan redirigir el agua y por lo tanto el agua sea un atractivo para el escenario. Entonces, a nivel de diseño urbano empieza a tener muchos beneficios el hecho de entender la lluvia como parte del diseño urbano. Y otra de las características y de los principios de diseño urbano es precisamente entender el tema de la ciclometría, empezando por la clasificación del clima. ¿Cuáles climas en qué partes del mundo se presentan? Fríos, moderados, subtropicales, tropicales, desérticos o desérticos continentales, para que en esta gráfica que está acá a la derecha, ustedes a partir de la humedad relativa y de la temperatura puedan perfectamente entender el clima en el lugar en donde están y poder llegar precisamente a determinar esos procesos psicométricos para poder estar en este cuadro amarillo que ustedes ven, que es la zona de confort térmico. Fíjense que la zona de confort térmico está en los 19 grados a los 24 grados Celsius y del 25 al 80% de humedad relativa. Entonces, como esta carta psicométrica establece todo lo relacionado a la humedad relativa anual y temperaturas anuales, tenemos que precisamente entender que uno de los parámetros para el diseño arquitectónico y urbanístico es precisamente entender el proceso psicométrico para poder dar respuesta efectiva al proyecto que nosotros queremos realizar. Una vez entendido cómo se genera y esa lectura del clima dentro de esta gráfica que nos va a permitir tomar estrategias, precisamente vamos a entender si necesitamos calentar activamente un espacio o calentarlo pasivamente, ¿cierto? La diferencia entre lo activo y lo pasivo es que lo activo es una respuesta mecanizada porque no hay posibilidad de calentar un escenario o de enfriar un escenario o de humedecerlo, humidificarlo o deshumidificarlo. Ahí son las estrategias activas cuando son mecanizadas y lo pasivo es cuando yo a partir del diseño arquitectónico y del diseño urbano puedo perfectamente desde la concepción del diseño que funcione perfectamente de acuerdo a todas las variables del clima para poder tomar la estrategia de diseño de humidificar o deshumidificar, calentar o refrigerar pasivamente o si el sitio lo requiere, si el lugar lo requiere, pues ahí sí utilizar mecanismos activos eh, para poder llegar a la zona de confort. Esto hasta acá es precisamente una de las primeras charlas que se tienen para el desarrollo de sus actividades. Buen día.